soberano, mi Salvador. Solo en Él yo confiaré, poderoso, mi Redentor. Toda mi vida entrego. No temeré, pues en tu amor seguro estoy. Tu salvación eterna es, eres fiel. Llegando al capítulo 17 y vamos a leer el pasaje de hoy, que son los versículos 16 hasta el 34, así que los vamos a leer de manera alternativa. Bueno, vamos a comenzar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Uy, no está. ¿Lo leo yo? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y la Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hasta ahí es la palabra del día de hoy. Bueno, vamos a hacer juntos una oración, ¿sí? Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en esta mañana tú nos bendices con este pasaje de la palabra. Tú nos llevas a meditar una vez más en la obra que realizaron los misioneros en el primer siglo. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo, porque esta palabra aún sigue siendo real, aún está entre nosotros y lo que se vivía en ese momento también se vive en este tiempo. Danos ojos espirituales para ver la realidad en la que vivimos y tengamos compasión, un amor pastoral genuino hacia las almas que nos rodean. Te damos muchas gracias por todo, pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno,
Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 16. Lo vamos a leer juntos y a una voz. Ya, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vamos a hablar hoy sobre Atenas. Atenas. Predicar a Cristo implica reconocer la necesidad espiritual de las almas más allá de su condición humana. Predicar a Cristo implica reconocer la necesidad espiritual de las almas más allá de su condición humana. Porque si les predicásemos solo a aquellos en quienes vemos alguna carencia terrenal, muchos quedarían afuera del alcance del Evangelio. Si el Evangelio fuera solo para los pobres, los ricos serían condenados por su pobreza espiritual. Si el Evangelio fuera solo para los que fueron desamparados, los que no sufrieron nunca un abandono morirían por no haber encontrado el amor de Jesús. Si el Evangelio fuera solo para los inmorales, los malos y los delincuentes, las personas morales, los buenos y los rectos, serían sentenciados en el juicio de Dios por no haber alcanzado la justicia de Cristo. Si el Evangelio solo fuese para los instruidos, los no instruidos e indoctos, los intelectuales morirían por no haber llegado a conocer la verdad de Jesucristo. Muchas veces nos inclinamos a pensar que el Evangelio es solo para los débiles, los desprotegidos, los olvidados, los consensuadamente pecadores. Pero el Evangelio es para todos, pobres y ricos, olvidados y populares, inmorales, malos y delincuentes, inmorales, buenos y rectos, ignorantes e intelectuales, débiles y fuertes, para los que no tienen nada y para los que lo tienen todo. Predicar a Jesús implica reconocer la necesidad espiritual de las almas más allá de su condición humana. Pablo lo sabía. Su mirada pastoral lo conducía a observar la realidad espiritual antes que mirar lo meramente humano. Él sabía que todos necesitamos a Cristo. En la palabra de hoy, movido por su amor al Señor y a las almas, Pablo se enfrenta a los más eruditos y sabios del mundo antiguo. Aún así, por más que la condición humana de ellos fuese mucho mejor que la suya, Pablo vio que necesitaban a Cristo. De otro modo, perecerían. Amparado por el Padre Celestial y en el poder del Espíritu Santo, no se inhibió ante el estatus terrenal de sus oyentes. Les predicó a todos les predicó. Porque delante de Dios, todos estamos bajo la misma condenación a causa de nuestro pecado. Sin Cristo, todos estamos condenados a morir eternamente. Que al igual que Pablo, también nosotros nos revistamos de su mirada espiritual y su corazón pastoral. Más allá de cualquier condición terrenal de las almas, reconozcamos su urgente necesidad de encontrar la salvación de Jesús. Y sin inhibición alguna, prediquémosles a Cristo, porque de otro modo, por más que lo posean todo en este mundo, perderán la eternidad al lado del Señor. Prediquémosles a Cristo. Amén. Grecia siempre ha sido reconocida como cuna de la cultura y la filosofía. Particularmente la ciudad de Atenas es considerada históricamente la sede de la sabiduría universal. Los más distinguidos e influyentes pensadores occidentales de la antigüedad difundieron su ideología desde allí. Sin embargo, en el primer siglo, Atenas ya no era lo que había sido en el pasado. Apenas quedaban unos 10.000 habitantes de los casi 200.000 que había ostentado tener en su tiempo de mayor apogeo. Y por no contar con grandes recursos, Atenas se había vuelto una ciudad turística, donde los visitantes venían a deleitarse de su riqueza cultural y a oír la sabiduría de algunos de sus filósofos. Tal es así que por aquel tiempo Roma consideraba a Atenas un museo viviente. Hacia ese destino había sido encaminado Pablo por los hermanos al ser amenazado
por los opositores en la ciudad de Berea. Separado de Silas y Timoteo, Pablo se dedicó a recorrer la ciudad que todos admiraban como un turista más. Pero la vista de Pablo fue muy diferente a la de otros, porque mientras esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo no disfrutaba de la riqueza cultural que lo rodeaba. Por el contrario, ardía por dentro ante tal exhibición de idolatría desenfrenada. Atenas estaba inundada de imágenes de dioses mitológicos a los que la gente rendía adoración. Mirara para donde mirara, Pablo se encontraba con dioses falsos. Así que él no vio la belleza de una ciudad histórica, sino la podredumbre espiritual de aquel sitio. Cuando los 12 discípulos visitaron el templo junto a Jesús, aquellos hombres no podían dejar de maravillarse ante ese extraordinario edificio aún en construcción. Había planchas de oro recubriendo las paredes y los techos, columnas de mármol de una sola pieza muy altas, había ornamentos muy sofisticados de gran valor. Los ojos de los discípulos estaban desorbitados mirando de un lado para el otro. Entonces uno de ellos exclamó: «Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Sin embargo, Jesús respondió: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Los discípulos se dejaban fascinar por la fachada exterior del templo, pero Jesús miraba la corrupción en su interior. Por lo tanto, el juicio estaba determinado contra aquel lugar. Pablo tuvo una contemplación similar ante Atenas. Otros veían esplendor y valor, pero Pablo veía una ciudad entregada a la idolatría que se encaminaba hacia su destrucción. Por eso, por más que Pablo tendría que haber estado de incógnito mientras aguardaba a Silas y a Timoteo, no pudo con su genio. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ante tanta invasión de ídolos y falsas prácticas religiosas, Pablo fue a la sinagoga a ver a los judíos y a los temerosos de Dios que residían en Atenas. Quiso saber cómo podían vivir tan tranquilamente y con tal grado de indiferencia ante aquel ambiente. ¿Cómo podían convivir con lo que el Señor aborrece? ¿Cómo podían consentir y ser cómplices de aquellas aberraciones? ¿Cómo podían mantenerse al margen de un pecado tan detestable y que condenaba a la ciudad en la que vivían? Pero no contento con su visita a la sinagoga, Pablo también buscaba persuadir a los concurrentes de la plaza principal de la ciudad. Allí debatía con los transeúntes acerca de la verdadera adoración. Justamente alrededor de esa plaza se reunían los principales grupos de filósofos de la época, sobre todo los estoicos y los epicúreos. En el primer siglo, estas dos corrientes acaparaban la atención y competían entre sí, ganando adeptos. Los estoicos solo aceptaban lo que se pudiera entender con la razón. Aunque creían en varios dioses, no estaban de acuerdo en construirles templos, hacerles imágenes o darles sacrificios, porque consideraban que los hombres eran indignos de hacer estas cosas. Por su parte, los epicúreos buscaban la felicidad por desprenderse de toda pasión terrenal y por aferrarse al conocimiento. Fue así que mientras Pablo elevaba su voz en las plazas, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. A causa de sus acalorados debates, Pablo fue difamado por los representantes de las escuelas de los epicúreos y de los estoicos. Algunos lo consideraban un palabrero, un charlatán. Otros decían que predicaba a nuevos dioses, y con esta expresión estaban atentando contra su vida. Sócrates había sido condenado a muerte por predicar a nuevos dioses, porque para los atenienses la religión y la política iban de la mano.
Si se cuestionaban sus dioses, se ponía en juego el orden público. Por eso, predicar nuevos dioses era visto como traición. Claramente, el tema de mayor repercusión y rechazo era la resurrección de Jesús que Pablo proclamaba. Así que, por haber interrumpido la calma de la sociedad ateniense, Pablo fue invitado al Areópago, que era el tribunal de la ciudad, para exponer sus enseñanzas. De esta manera, Pablo tuvo la oportunidad de testificar a Jesús ante las máximas autoridades y los más distinguidos personajes de Atenas. Esto sucedió porque Pablo no consintió con el pecado, sino que mantuvo su vista espiritual ante una sociedad corrompida. Además, no se quedó callado ante aquellos que se dirigían a su propia destrucción. La actitud de Pablo nos lleva a examinar cuál es nuestra vista ante el ambiente que nos rodea. ¿Cuál es tu vista? ¿Cuál es nuestra vista ante el ambiente que nos rodea? Si somos como los judíos instalados en Atenas, siendo indiferentes y adaptándonos al entorno de pecado. O peor aún, sintiendo envidia de quienes triunfan y son exitosos en el mundo, queriendo imitarlos y persiguiendo ambiciones terrenales. Pablo no hizo esto. No fue indiferente, tampoco se involucró en el pecado de esa sociedad. Por el contrario, buscó una solución a su destrucción inminente. Y la única solución posible era que conociesen al Dios verdadero y al Salvador Jesús para alcanzar la vida eterna y huir del castigo preparado para los incrédulos. Jesús declaró: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pablo tuvo compasión de los atenienses. Los amó en vez de criticarlos y apartarse de ellos. Por eso hizo oír su voz ante una sociedad que creía tenerlo todo, pero que iba camino a su ruina eterna. Ahora bien, ¿cuál es nuestra reacción ante nuestra sociedad al ver cómo es arrastrada por las prácticas que Dios condena? ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestra sociedad? ¿Cuál es tu actitud ante nuestra sociedad? ¿Qué nos diría Pablo si nos visitase hoy? ¿Qué nos diría? ¿Podemos vivir tranquilos sabiendo que nuestra ciudad se encamina hacia su destrucción por su rebeldía ante Dios? Tengamos compasión de las almas como Pablo. No seamos meros espectadores. Dios no nos puso en esta ciudad para que nos comportemos como turistas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, pero residimos en este mundo. Dios nos llama a alzar la voz a fin de que otros escuchen la verdad del Señor y encuentren su salvación. De este mundo no quedará piedra sobre piedra. Tengamos esta vista espiritual y procuremos rescatar a las almas para que no caigan en destrucción. No importa si no tienen nada o si lo tienen todo. Compartámosle el Evangelio, ya que la única solución está en Cristo. Amén. Tomando la palabra en el Areópago, Pablo declaró: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ante todo, Pablo captó la atención de los oyentes llenándolos de elogios. Era un gran halago para ellos ser reconocidos como muy religiosos, ya que consideraban que la sabiduría era producto de la intervención de sus dioses. Aún así, Pablo dirigió su interés a un Dios en particular. Era aquel al que llamaban el Dios no conocido. Por temor a las represalias de alguna divinidad no venerada por ellos, los griegos solían dedicar un altar genérico al Dios que nos olvidamos de nombrar, al Dios no conocido. En su recorrido por la ciudad, Pablo descubrió la adoración a ese Dios anónimo y le puso nombre, le dio un nombre propio. Era el Dios de Pablo.
De esta forma presentó al Señor ante su auditorio y desarrolló su discurso, un discurso magistral en el que cada expresión tenía una connotación ambivalente. Los griegos podían entenderlo desde su perspectiva filosófica y los judíos podían entenderlo desde las Escrituras. Ahora bien, ¿quién es ese Dios que anunciaba Pablo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo presentó al Dios creador y sustentador de todo lo que existe. Un Dios que no habita en templos hechos por hombres, tal como lo declaraban también los estoicos. Y como también ellos afirmaban, es un Dios que no necesita de lo que el ser humano pueda darle, porque Él es el que da vida y aliento. Para fundamentar sus dichos, Pablo recurrió a las palabras de Isaías, pero sin mencionarlo. Isaías describió al Señor como creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Pero además, Pablo se apoyó en otra de las convicciones de quienes lo oían. Aseguró que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Dios anunciado por Pablo era el que creó al hombre de un mismo linaje. Los hebreos hubieran entendido o hubieran pensado en Adán como el padre de la humanidad. Pero los estoicos decían que Zeus hizo a la raza humana de una misma sangre. También creían que el hombre debía llenar toda la tierra habitable. Así que en esta línea, Pablo recordó indirectamente la bendición que Dios le dio al hombre y a la mujer al crearlos. El Señor les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sagazmente, Pablo les habló a los atenienses de conceptos bien conocidos por ellos, pero los aplicó y asoció al único Dios verdadero revelado en las Escrituras. Ningún oyente podía decir que no entendía lo que Pablo decía, porque como un intelectual más entre ellos, les hablaba de sus propias ideas, aunque aplicadas a uno que ellos no habían conocido hasta ahora. Además, les añadió algo que ellos habían pasado por alto. Les dio a conocer los propósitos divinos detrás de su obra descomunal a favor de los hombres. Todo lo hizo para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La perfección de todo lo creado señala a Dios. Por más que Dios no hable, todo habla de Él. Es así el Señor se revela para que la humanidad logre identificarlo. Este Dios no está apartado de sus criaturas. El Dios verdadero habita cerca de nosotros, tal como muchos filósofos griegos también habían deducido. Respecto a esto, Pablo hizo referencia a grandes maestros como Platón, Séneca o Plutarco, que citaban lo dicho por otro filósofo, Epiménides del siglo VI a.C., a quien aseguró que en la divinidad vivimos y nos movemos y somos. Esta expresión no está en la Biblia, era un dicho de los grandes maestros de la filosofía griega. Además, Pablo mencionó una obra de un poeta, el poeta Árato del siglo III a.C., porque él, mencionando el origen común de la humanidad, escribió: porque linaje suyo somos. De este modo descubrimos a un Pablo altamente intelectual que supo combinar las Escrituras con la filosofía griega para presentarles a los atenienses al verdadero Dios. Captó la atención de ellos a partir de su conocimiento y su realidad, volviéndose un filósofo más.
Pablo remató su discurso hablando de ese Dios cercano que no podía ser hecho semejante a imágenes de oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Les anunció a sus oyentes que a pesar de que no lo invocaron, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Pablo instó a los asistentes del Areópago a arrepentirse y volverse a Dios, porque este Dios amoroso era también justo y celoso, y se preparaba a juzgar a aquellos que no habían creído en él. Hasta aquí, la exposición de Pablo no les resultó pretenciosa a los oyentes ni alocada o fuera de lo común. Ni siquiera el llamado al arrepentimiento o el juicio venidero les produjo repulsión, ya que esto era algo que tanto epicúreos como estoicos esperaban que sucediera. Ellos esperaban el juicio de sus dioses. Sin embargo, lo que alteró los ánimos fue la descripción de aquel que Dios estableció como juez. Pablo resaltó que Dios juzgaría a la humanidad por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sin mencionar su nombre, Pablo hizo referencia a Jesús, el Hijo de Dios que venció a la muerte para salvarnos y que fue establecido como juez universal. Con esto, Pablo cruzó los límites aceptables para sus oyentes, porque para los filósofos griegos no podían concebir la resurrección. Para ellos el hombre estaba conformado por un cuerpo inmundo y un alma pura esclavizada a ese cuerpo. La muerte representaba la liberación del alma. Por lo tanto, era inaceptable que un alma regresase a su estado anterior. Por eso, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Nuevamente, Jesús fue causa de división. La resurrección de Jesús produjo una grieta entre los oyentes griegos, tal como había sucedido en el pasado con los judíos. Algunos se rieron y otros mostraron cierta curiosidad. Un numeroso grupo de atenienses se mantuvo en incredulidad, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. En realidad, el discurso de Pablo fue fenomenal. Un discurso que reveló su impresionante capacidad intelectual y englobó tanto la sabiduría griega como la revelación del Señor en su creación y en sus escrituras. Sin embargo, a una exposición magistral le siguió un resultado muy modesto. Solo algunos creyeron, no por la ineficacia de la presentación de Pablo, sino por la dureza del corazón de aquellos que solo se interesaban en adquirir conocimientos, pero no en ser transformados. Querían adquirir conocimientos, pero no ser transformados. Querían saber cosas nuevas, pero no estaban dispuestos a involucrarse con la verdad. No estaban dispuestos a abandonar el mundo, a arrepentirse y seguir al único y verdadero Señor. Solo querían conocer. Hoy en día también hay muchos atenienses en nuestra sociedad. Y tal vez también dentro de la iglesia. Muchos atenienses. Muchos aman el conocimiento bíblico o religioso. Tienen curiosidad por conocer lo que profesamos, admirarse por las enseñanzas, los valores morales, la sabiduría celestial. Pero no tienen interés en reconocerse como pecadores. No quieren considerar que vivieron hasta ahora lejos de Dios y que necesitan arrepentirse. Solamente quieren conocer. No quieren pensar en que Dios envió a su Hijo a morir y a resucitar para salvarlos. No quieren pensar en el juicio de Dios que se aproxima. Solo quieren conocer. Son los nuevos atenienses que no llegan a la salvación de Jesús, porque lo que Dios nos demanda
cruza los límites de su disposición o convicciones. Hasta acá llego. Hasta acá, más no. Conocer a Cristo implica superar la razón. Hoy en día hay muchos atenienses. Pueden escuchar y consentir sobre la realidad de Dios, del Dios creador y sustentador, que es infinitamente mayor al hombre y que un día muy lejano juzgará a la humanidad. Pero no pueden entregar por completo su vida a Jesús, el Hijo de Dios. No pueden abandonar el mundo, no pueden abandonar sus propias convicciones. Quieren solo conocer de lejos, hasta ahí. No quieren involucrarse, no quieren ser transformados. Aún así, por más que haya quienes no puedan aceptar lo que profesamos por su corazón duro, aún así no debemos dejar de predicar el Evangelio de Jesús como lo hizo Pablo, sin inhibirnos, sin temor, sin permanecer en una posición de turistas ajenos a la realidad de los otros. Que el Señor nos revista de su Espíritu Santo y nos llene de su amor y compasión hacia las almas. Que el Señor haga arder nuestro espíritu, como Pablo, ante el pecado que contamina a nuestra sociedad, en vez de adaptarnos y consentir con ese ambiente, en vez de buscar ser como es el mundo. No seamos espectadores indiferentes, no nos volvamos insensibles a los otros. Por más que los otros no tengan materialmente nada, o por más que lo tengan todo, démosle a conocer a Cristo. Algunos sí se burlarán, otros se mostrarán con cierta o vaga curiosidad, pero otros escucharán y creerán. Habrá quienes encontrarán la salvación si es que hablamos, si es que en lugar de mirar su condición terrenal exterior, sabemos observar su urgente necesidad espiritual interior, esa necesidad de conocer a Cristo, para que creyendo en Él sean salvos. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos tu palabra el día de hoy. Gracias por mostrarnos en el ejemplo de Pablo también cómo tú esperas que nosotros vivamos en este mundo. Tú nos has llamado a ser ciudadanos celestiales. Tú nos has dado ciudadanía en los cielos. Pero estamos en este mundo y mientras estamos en este mundo, no queremos vivir como meros turistas o espectadores. Ayúdanos a reconocer la necesidad espiritual de nuestra sociedad, del lugar en el que vivimos, para no consentir con lo que hay en este mundo, sino para poder predicar la única solución posible que está en Jesús, que está en Cristo. Nosotros conocemos la salvación de Jesús, por eso tú también nos has llamado a poder reflejarla y a poder revelarla en nuestro mundo. Ayúdanos a nosotros a vivir con ese corazón ardiente de Pablo. Ayúdanos a poder ser portavoces de tu Evangelio. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.